Doy gracias a Dios porque puedo grabar este tema. Hemos estado estudiando acerca de la última plaga que Dios envió a los egipcios y también en la preparación que el pueblo tuvo que hacer antes de la plaga, refiriéndonos a la preparación, a la elección, preparación y comida del Cordero Pascual, a la instauración de la fiesta de la Pascua. En estos temas que hemos estado estudiando, hemos visto algo que señalamos en algún momento, pero que ahora queremos prestarle atención a este aspecto, tratar en este tema este aspecto que considero que es bien importante. Desde que comenzamos a estudiar del pacto de Dios con Abraham y cómo Dios a través de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob fue preparando las condiciones para que viniera a la existencia el pueblo de Israel, que fue formado por las 12 tribus de Israel, o sea, los 12 hijos de Jacob. Vamos a poner la atención o a recordar cómo Dios fue guiando y preparando todas las cosas para que viniera a la existencia el pueblo de Israel. Ya hemos visto y hemos estudiado cómo al cumplirse el tiempo de la esclavitud que iban a estar los israelitas en Egipto, cómo al cumplirse ese tiempo, ese mismo día, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Hemos estudiado las plagas que cayeron. Toda esta lucha que hubo para que Faraón finalmente diera la autorización para que los israelitas salieran y fueran constituidos en una nación libre. Pero hay algo en el relato bíblico que vale la pena señalar. Cuando llegó el momento de la salida, había en Egipto, en aquellos lugares, una multitud de personas o habían personas que no eran israelitas, que no estaban involucrados en esta lucha que había pasado para la preparación de los israelitas salir de Egipto, no habían elegido el Cordero Pascual, no celebraban la Pascua porque no eran israelitas, tampoco eran egipcios o, o algún tipo de egipcio, pero personas que habían allí, una multitud de personas de diferentes eh, etnias, diferentes personas que aprovechan la ocasión para cuando Israel sale, ellos salir junto con Israel. Dice en Éxodo capítulo 12, el versículo 38, dicen estas palabras. También salió con ellos una gran multitud de toda clase de gente y muchísimas ovejas y ganado. O sea, hubo personas que salieron con sus posesiones también, con sus ganados también, pero era una multitud de personas que salieron junto con los israelitas. Se unen a los israelitas y bajo el mandato de Dios salen también ellos de Egipto. Pero cuando estudiamos la historia de los israelitas, vamos a encontrar
que estas personas dieron origen a problemas dentro de Israel, a quejas, murmuraciones, y también que hicieron un trabajo para arrastrar a los mismos israelitas en su manifestación en contra de Dios. Voy a leerles un, un texto o unas declaraciones que están en el libro de Números y voy a leerles aquí lo siguiente. Los extranjeros que iban con ellos tuvieron un vivo deseo y los israelitas volvieron a lamentar: ¿quién nos diera a comer carne? Se ve en esta declaración que estas personas influyeron en los israelitas en una queja contra Dios y en este caso estaban pidiendo comer carne. Llegaron a decir los israelitas, influenciados por estas personas, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Así que lo comían de balde. Los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Y ahora nuestra alma se seca y nada vemos sino maná. Dios estaba alimentando a los israelitas con el maná, pero esta multitud comienza la queja, comienzan a rebelarse e influyeron en despertar dentro de los israelitas rebeldía contra Dios. Y así sucedió durante el tiempo que duró el viaje de los israelitas hasta llegar a Canaán. Todo el tiempo fue así. Ahora quiero mm, compartir algo que he pensado y por eso estoy compartiendo este tema con ustedes. Algo que sucede con el pueblo de Israel. Dios está preparando una nación, lo está conduciendo. Hemos visto todo el estudio que hemos tenido hasta aquí en la manera en que Dios está preparando a los israelitas. Pero cuando llega el momento de salir, se unen a los israelitas personas no israelitas. No conocían a Dios, habían visto la manifestación del poder de Dios, habían aprovechado la ocasión y se unen al pueblo de Dios, porque Dios se manifestó en una forma grande y poderosa en Egipto. Pero a lo largo de todo el tiempo, estas personas trajeron problemas a los israelitas. Y ahora, junto con este pensamiento, quiero compartir una declaración que hay en la Biblia, una parábola que hay en la Biblia que, que da que pensar. Esa declaración que hay en la Biblia es acerca de la parábola del trigo y la cizaña. En la Biblia se presenta que Jesús dio una parábola y dijo del que había sembrado un campo donde se había sembrado
el trigo. Pero después de sembrado el trigo, llegó un enemigo que sembró cizaña. Y ese enemigo que sembró la cizaña aprovechó que los que habían sembrado el trigo, que representaba al pueblo de Dios, estaban durmiendo y el enemigo vino y sembró la cizaña. Y cuando brota la cosecha, sale el trigo y la cizaña a la misma vez. O sea, en el mismo campo había un campo bueno y un campo malo. Pero que cuando los mm, trabajadores del campo que habían sembrado el trigo que representaba a los hijos de Dios, vieron que estaba la cizaña y entonces le dicen al dueño que vamos a hacer. Vamos a arrancar la cizaña. Y entonces el dueño del campo le dice, no, déjalo crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Y cuando llega la hora de la cosecha, donde se ve claro que es trigo y que es cizaña, entonces se coge la cizaña y se prepara y es quemada y se cosecha el trigo. Pero eso hace que la cosecha de trigo tuviera problemas, porque no en el terreno donde crecían las dos semillas, la cizaña y el trigo, no podía dar un trigo bueno porque la cizaña le topaba. Y Dios dijo, o el dueño de la tierra dijo, que lo dejara crecer juntos. Señala que en el mismo campo, o sea, en la misma iglesia de Dios, donde estarían los hijos fieles de Dios, también habría cizaña, o sea, personas que aparenten ser trigo, pero que son cizañas. En esta parábola solamente dice que el enemigo aprovechó que se durmieran y sembró la cizaña, pero es una parábola que está diciendo cómo aparecía esa cizaña dentro del campo de trigo. Pero la parábola enseña una cosa. El trigo son los hijos de Dios. Cómo el campo que representa, el evangelio que representa a la iglesia de Dios, cómo es que la iglesia iba a llenarse o a nutrirse para crecer, para que las personas vinieran y formaran parte de la iglesia de Dios. Cuando Cristo vino y dio su vida por la iglesia, antes de irse, dejó una encomienda a la iglesia. Está registrada en los evangelios. Yo estoy usando ahora aquí las palabras de Jesús que están escritas por Mateo. En el capítulo 27, 28 de Mateo, en la última parte, las últimas palabras de Jesús antes de irse al cielo. Dicen esas palabras. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a obedecer todo lo que os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta declaración de Jesús está diciendo que mientras que su iglesia, su pueblo, predicaba el Evangelio,
enseñaba a las personas del plan de la redención. Los que escucharan iban a aceptar a Dios. Los que no iban a aceptar a Dios no iban a formar parte del pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios iba a estar formado porque el evangelio se iba a predicar, se iba a dar a conocer y las personas vendrían y formarían parte de la iglesia. Esa es la forma en que el reino de los cielos crece. Pero ¿cómo es que puede haber dentro de la iglesia la cizaña? Para mi entendimiento, lo que esta parábola del trigo y la cizaña está diciendo es que cuando el evangelio se predica y las personas aceptan a Jesús y forman la iglesia, así como cuando el pueblo de Israel, Dios lo estaba formando y a la hora de salir se le une aquella multitud que no era israelita ni habían tenido preparación y fueron aguijón en el costado para los israelitas y los inducía en sus quejas, en sus lamentos, en sus rebeldías, los inducía también a rebelarse contra Dios. Y cuando llega el momento de la iglesia y Dios dice, Jesús dice de la predicación del Evangelio, lo que yo infiero, entiendo, es que así como los hijos de Dios verdadero escuchan la palabra del Evangelio y se entregan a Dios con las luchas de los seres pecadores que somos de naturaleza pecadora y continuamos en esa lucha hasta vencer, algunos hasta abandonar la lucha y abandonar el camino de Dios. Pero así como entra el trigo verdadero, también entra la cizaña. Pero Jesús dijo que se debiera predicar el Evangelio y bautizar. Algunos que se dedican a predicar el Evangelio y que tiene que ver con el bautismo de las personas, leen la declaración de Jesús y la toman de una manera. Yo voy a mencionar aquí de la manera en que la toman. Para eso voy a comenzar otra vez la lectura de Mateo 28 y voy a hacer las declaraciones de Jesús y voy a hacer los señalamientos. Leo ahora versículos 19 y 20. Dice, por tanto, id a todas las naciones. El mandato es ir a ser discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos. ¿Qué cosa es hacer discípulos? Dejo la aclaración de estas palabras aquí. Sigo adelante y después volveremos para explicarla. Pero vamos a seguir con la lectura en el orden que llevamos. Dice, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, que las personas iban a hacerse discípulos, iban a ser bautizadas. Pero después, en el versículo 20 dice, y enseñarles a obedecer todo lo que os he mandado. Y en esto es que Dios está junto con sus seguidores. Pero algunos toman estas palabras para decir, ve a las personas y bautízalas. Y después de bautizadas, enséñalas. Enséñalas todo lo que Jesús dijo. O sea, bautizo primero, enseñanza después. La entrada a la iglesia como pueblo de Dios primero, la enseñanza de lo que Dios dice después. Esa es una manera de razonar que no es correcta, que está mal enfocada.
porque el bautismo debe venir después de la preparación de las personas. En las palabras de Jesús dice, lo primero que dice es hacer discípulos. Y después de hechos discípulos, se bautizan. Las personas escuchan el Evangelio, no escuchan todo el contenido, toda la enseñanza de la Biblia, escuchan lo que tienen que escuchar, que es el Evangelio. El Hijo de Dios vino y dio su vida para salvar a la humanidad. El sacrificio de Dios que hizo al venir y ocupar el lugar del hombre y morir por el hombre y darle al ser humano la victoria o la vida, la santidad de Jesús. ¿Cómo es que el ser humano llega a ser un hijo de Dios? Ya lo hemos estudiado en otros temas. ¿Cómo es que llega a serlo? Por lo que Dios hace por nosotros. Esta parte principal de aceptar a Jesús como Salvador, de aceptar el plan de la redención, de aceptar el amor de Dios y su gracia que nos salva, entonces el ser humano acepta y sigue a Jesús y se hace discípulo de Jesús. El discípulo siempre va a aprender del maestro. El maestro es Dios y en el conocimiento de la palabra de Dios estaremos los discípulos de Jesús toda la vida. Iremos conociendo mientras que vivamos, porque la palabra de Dios es como una mina de oro que mientras más se le saca, más oro. Las profecías bíblicas, las enseñanzas bíblicas, todo lo que la Biblia tiene para enseñarnos se va conociendo poco a poco, pero el inicio necesita conocer de Dios, necesita conocer del Espíritu Santo, necesita conocer de Jesús, del Espíritu Santo, porque es el que enseña lo que Jesús hizo en la cruz. Y después que el Espíritu Santo nos enseña que somos pecadores, nos enseña lo que es el arrepentimiento, nos enseña toda la verdad de Dios, entonces la persona se bautiza. Y cuando llega la persona convertida a Dios, conociendo de Dios y teniendo el conocimiento básico para entrar en el reino de Dios, la persona se bautiza y viene como un discípulo de Jesús y va creciendo como el alba hasta que llega a la plenitud. Hay algo que quiero señalar aquí que debo decirlo en este momento, porque hay personas que aceptan a Jesús en el momento de morirse, como el ladrón en la cruz, o en un momento y poquito tiempo después se muere. Llegan su crecimiento hasta donde ellos llegaban mientras que vivieran. Pero los que seguimos viviendo o los que siguen viviendo, vamos creciendo en el reino de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios y somos hijos de Dios dentro de la iglesia. Pero qué peligro hay en traer a la iglesia personas que se unan a la iglesia, pero que esas personas no estén convertidas, no conozcan de Dios, no conozcan la palabra de Dios, puede traer a la iglesia esto algo negativo. Pues claro que trae algo negativo, porque así como la cizaña significa no el trigo verdadero, daña al trigo, así las personas que están en la iglesia sin preparación, sin un conocimiento de la palabra de Dios, sin haber hecho práctica de una religión, de una entrega a Dios verdadera, porque han venido por otros motivos, han entrado a la iglesia por distintos motivos, los motivos que sean, hay muchas cosas por las cuales las personas entran a la iglesia,
o han venido solamente por una emoción o por alguien que les dijo bautízate, bautízate, y han venido a la iglesia, han formado parte de la iglesia sin preparación, sin conocimiento, sin una relación con Dios verdadera. Entonces esas personas que tienen una influencia negativa porque no viven el Evangelio, porque no conocen de Dios, tienen su influencia para que los que están en la iglesia también hagan malas decisiones. Y a la hora de hacer las decisiones correctas, estas personas son usadas por el diablo para que dentro de la iglesia haya obras mal hechas. Y así hay cizaña dentro de la iglesia que Dios no fue el que la trajo, sino fue el diablo. Y en la parábola la cizaña estaba en todo el campo. Significa que donde está la iglesia de Dios, en todos los lugares está el trigo puro, la iglesia de Dios, y está la cizaña. Y cuando decimos en todo el campo, significa de esta manera. Los hay trigo y cizaña en los miembros que están viniendo a la iglesia para su preparación para su bautismo. Hay trigo y cizaña dentro de cada iglesia, dentro de cada miembro de la iglesia. Hay trigo y cizaña dentro de los empleados de la iglesia. Hay trigo y cizaña dentro de los pastores de la iglesia. Y hay trigo y cizaña dentro de los líderes de la iglesia. Porque la cizaña está mezclada y la influencia de las personas que no están bajo el control del Espíritu Santo hacen daño dentro de la iglesia porque se hacen cosas incorrectas, se hacen cosas indebidas, se enseña una verdad que no es verdad, algo que es mentira, pero que parece que es verdad. La influencia es negativa en la iglesia. Por eso, como entró la multitud aquella sin preparación que hizo daño, cada vez que dentro de la iglesia se bautiza o se recibe por profesión de fe a una persona en la iglesia, sin la debida preparación, sin el debido conocimiento, es algo que el diablo utiliza para hacer daño a la iglesia. Sí es cierto que muchas veces esa cizaña que entró como cizaña llega a ser trigo, porque se entrega a Dios de verdad. Y también es cierto que a veces el trigo limpio se hace cizaña, porque la persona le da la espalda a Dios y sigue otro camino. Pero hay que tener cuidado con lo que entra dentro de la iglesia, con las personas que forman parte de los miembros de la iglesia, y me refiero a todos los niveles de la iglesia. Porque hay personas que por sus cualidades o por lo que fuera, calan posiciones. También sucedió igual que con los apóstoles. Judas nunca fue un seguidor de Dios verdadero. Sin embargo, el diablo hizo su influencia y Judas llegó a ser dentro de los 12 apóstoles. En un momento dado vamos a estudiar este caso de Judas con detenimiento para que nos demos cuenta de lo que estamos diciendo, pero se puede dar cuenta al analizar lo que sucedió en la Biblia. Yo concluyo este tema diciendo, es una lección que hay para los seguidores de Dios y para los líderes de la iglesia de Dios esta declaración bíblica, el conocer cómo entró esta multitud mixta dentro del pueblo de Israel y el daño que causaron. Y tener cuidado que no entre cizaña dentro de la iglesia. El evangelio se predica a todos
Las pruebas existen para todos. En la iglesia de Dios sucede que hay personas que entran y después se van, como pasó con Demas, con seguidores de, del Evangelio y de compañeros de Pablo, como sucedió con Judas. También hay personas que hacen el mal, conocen a Dios y se arrepienten y Dios los recibe y se van a salvar. Pero debemos orar a Dios y tener cuidado para que cuando entre alguien a la iglesia, sea alguien que entró como una nueva criatura. Al estudiar acerca de la levadura, vimos en el tema de la masa, que es del reino de Dios, que la levadura en este caso es el reino de Dios. Como los hombres no podemos determinar esto, siempre va a entrar a la iglesia trigo y siempre va a entrar cizaña. Pero cuando nosotros entramos o permitimos que entren dentro de la iglesia personas sin una preparación adecuada, entonces estamos dañando a la iglesia, porque estamos permitiendo que entren personas sin conversión y sin conocimiento. Como hijos de Dios y como líderes dentro de la iglesia de Dios, debemos predicar el Evangelio, hacer discípulos y entonces Dios va a guiar y la iglesia se llenará de hijos de Dios. Que como estamos en la lucha entre el bien y el mal, pues esa lucha existe y el trigo se vuelve cizaña, la cizaña se vuelve trigo, pero una cosa es que se vuelva y otra cosa es que ya entre como trigo, como cizaña. No que entre como trigo, sino que entre como cizaña. Es donde debemos tener cuidado y orar mucho a Dios y pedirle sabiduría. La lucha entre el bien y el mal es inevitable, porque es la lucha real entre la vida y la muerte. Pero en todo lo que nosotros podamos, en todo lo que esté a nuestro alcance, prediquemos el Evangelio, enseñemos el Evangelio, hagamos discípulos, enseñemos la palabra de Dios y vivámosla. Y tratemos que entre a la iglesia lo que es el trigo. Que no puede evitarse que entre la cizaña, es cierto, pero también para que las influencias que dentro de la iglesia están sean influencias que busquen la edificación del reino de Dios. Porque lo último que voy a decir en este tema acerca de esto es lo siguiente. En la edificación de la iglesia, en la predicación de la iglesia, lo importante no es la cantidad de personas que entra a la iglesia, sino la calidad de personas que entran a la iglesia. No es para que la iglesia se llene con personas que no son hijos de Dios, sino con personas que son hijos de Dios y siendo hijos de Dios, están en el proceso del crecimiento como hijos de Dios. En la lucha, ya lo hemos repetido varias veces, puede el trigo ser cizaña, la cizaña ser trigo, por eso Jesús dijo que lo dejaran hasta el fin. Pero podemos estar seguros que el reino de los cielos no va a entrar cizaña. Y antes de que Cristo venga y la gracia se cierre, el trigo limpio será trigo limpio y la cizaña será cizaña. Lo más importante de esto que estoy diciendo, para mí ahora lo más importante con respecto a nosotros mismos, es que nos cuidemos para que nosotros seamos trigo, para que nos cuidemos y abramos nuestro corazón, para que el Espíritu Santo entre en nuestra mente y nos transforme y nos haga hijos de Dios, que seamos verdaderamente hijos de Dios. Cuidémonos nosotros también, porque no solamente es cuidar lo que entra,
sino cuidémonos nosotros también. El reino de los cielos es un camino estrecho y por eso camino estrecho iremos todos los que hemos de ser salvos. Tan estrecho es que no cabemos nosotros con ninguna cosa que sea mentira o indebida, pero cabemos nosotros con la doctrina de Dios, con la capacitación de Dios, con el fortalecimiento de Dios, con la transformación que Dios nos hace para que seamos sus hijos. Dios nos bendiga, hermanos, y oremos por esto para que nosotros podamos ser trigo limpio. Nos vemos en nuestra próxima grabación y te pido que compartas este tema con otros para que también puedan ser ayudados.